Siempre pensé que envejecer junto a un hijo era una bendición. Que después de tantos años de trabajo, sacrificio y noches sin dormir, lo mínimo que una madre recibe es amor, respeto y un plato en la mesa. Creía que el corazón de un hijo nunca podría volverse contra la mujer que le dio la vida. Pero esa noche, mi propio hijo me miró con frialdad y gritó: «O consigues trabajo o no comes más en esta casa». Sí, esas fueron sus palabras. «Mi hijo, mi sangre». Y lo dijo mientras su esposa reía a su lado, como si mi dolor fuera un espectáculo. Aquel grito no solo me expulsó de su casa, me arrancó la última ilusión que me quedaba. Pero él no sabía quién era yo. No sabía que, detrás de esa mujer cansada y callada, aún vivía la mujer que un día levantó su nombre sobre el de todos. Y si crees que esta historia termina en lágrimas, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió todo, y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene es simplemente increíble. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, de esas que duelen, inspiran y sorprenden, suscríbete para no perderte lo que va a pasar, porque esta es la historia de cómo una madre humillada recordó de qué estaba hecha. Me llamo Luz Marina Herrera, tengo 73 años. Y por décadas creí que el amor podía con todo. Hasta esa noche, cuando mi propio hijo me dio un ultimátum. Y yo sonreí, porque él no sabía quién era yo. Esa noche la casa estaba demasiado silenciosa, como si presintiera lo que iba a pasar. La lámpara de cristal lanzaba reflejos sobre la mesa de comedor, y el aroma del guiso se mezclaba con el de un perfume caro que no era mío. Serví la sopa sin decir palabra, observando el mantel de lino blanco y las copas que alguna vez compramos en un viaje a Italia. Las luces del techo hacían brillar las paredes, pero nada podía iluminar el vacío que había entre nosotros. Me di cuenta de que el hogar que tanto cuidé ya no era mío, solo un escenario frío lleno de cosas caras y gestos falsos. Álvaro estaba sentado al otro extremo, con ese gesto cansado que había aprendido de su esposa. Movía la cuchara sin probar la comida, y el sonido del metal contra la porcelana me hizo cerrar los ojos. Recordé cuando de niño se ensuciaba la cara con puré y yo reía. Ahora ni siquiera podía mirarlo sin sentir una punzada en el pecho. En su muñeca brillaba el reloj de diseñador que yo le había regalado cuando abrió su primera cuenta de banco. Cuánto me costó ese detalle, y cuánto me costaba ahora verlo tan lejos de lo que fue. De pronto, golpeó la mesa. El vino saltó de la copa y manchó el mantel. «O consigues trabajo o no comes más en esta casa». Su voz me atravesó como una ráfaga. Patricia, sentada junto a él, se acomodó el collar de perlas y sonrió con desdén. «Tiene razón, señora. No puede seguir siendo una carga». Me quedé quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que el corazón se me encogía, pero me negué a derramar una sola lágrima frente a ellos. El orgullo fue mi refugio cuando el amor dejó de serlo. Tomé aire y observé cada rincón del comedor, las cortinas de terciopelo, los candelabros, los retratos familiares. Todo eso lo había comprado con mi esfuerzo, vendiendo una propiedad detrás de otra, firmando transferencias que vaciaron mi cuenta de ahorros. Cada mueble era un pedazo de mi historia, y ahora estaba siendo juzgada en medio de ellos. Me pregunté en qué momento el dinero nos cambió tanto. Tal vez el lujo, ese que creí que nos protegería, fue lo que nos rompió. No contesté de inmediato. Fui hasta la cocina, lavé mis manos y regresé con la cabeza en alto. «No te preocupes, hijo. No pienso comer donde no me invitan». Mi voz sonó tan firme que Patricia dejó de sonreír. Sentí una fuerza que no recordaba, una dignidad que parecía dormida. Era la misma que tuve cuando enfrenté a los bancos después de la muerte de Alfonso, cuando tuve que aprender a firmar cheques y mirar a los hombres a los ojos sin miedo. Tal vez esa mujer aún vivía dentro de mí. Álvaro no dijo nada. Solo se reclinó en la silla, mirando su plato vacío. Pensé en los años que pasé sosteniéndolo, en las veces que creí que el amor podía curarlo todo. Qué ingenua fui. La casa se sintió más grande, más ajena, y en ese espacio silencioso comprendí que mi hijo ya no me veía como su madre. Para él era solo una sombra que ocupaba un cuarto y gastaba luz.
Esa certeza me dolió más que cualquier grito. Cuando subí a mi habitación, el aire olía a humedad y perfume ajeno. Abrí el closet y encontré una caja envuelta en tela vieja. Dentro había papeles amarillentos, una carta de Alfonso y un sobresellado con mi nombre completo. Pasé los dedos sobre el sello como si tocara una herida. Sabía perfectamente lo que guardaba, los documentos de la Fundación Herrera y todo lo que aún me pertenecía. Había escondido ese legado para protegerlo, nunca imaginé que lo usaría contra mi propio hijo. Me senté en la cama y observé el retrato de boda sobre la cómoda. Alfonso sonreía con esa mirada que siempre me hacía sentir a salvo. «Perdóname», susurré. Quise darle todo, y lo perdí todo. Pero una idea empezó a tomar forma entre mis pensamientos. Tal vez todavía quedaba algo por rescatar, no en el dinero, sino en mí. Cerré el sobre con cuidado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, comprendí que mi silencio había llegado a su fin. Afuera, la ciudad dormía. Escuché el motor de un coche alejándose y el murmullo del viento colándose por la rendija. Me quité los aretes de oro y los dejé sobre la mesa de noche. Mañana sería otro día, y yo no iba a despertarlo como madre, sino como mujer. La dignidad, cuando despierta, no hace ruido, simplemente empieza a caminar. Esa decisión fue mi primera victoria, aunque aún no lo sabía. En el fondo, algo me decía que nada volvería a ser igual. Desperté temprano, antes de que saliera el sol. La casa seguía en silencio, con ese olor agrio de los días tristes. Preparé un café y lo bebí sin azúcar, mirando por la ventana el reflejo del amanecer sobre las tejas húmedas. No había dormido casi nada, pero dentro de mí había una calma extraña. Esa noche me cambió por dentro. Ya no era la mujer que servía la cena en su propia casa, era alguien que había recordado quién era, o mejor dicho, quién había sido antes de perderse en la rutina de la culpa y el amor. Tomé el sobre que guardé bajo el brazo y bajé las escaleras sin hacer ruido. El piso de mármol estaba frío, y cada paso resonaba como una despedida. Dejé la llave sobre la consola de la entrada y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. El aire de la calle me pareció más limpio que en años. Caminé despacio hasta la parada del taxi, con la bolsa de cuero que Alfonso me regaló en mi cumpleaños 70. Todavía conservaba el olor a perfume caro y a promesas. Le pedí al chofer que me llevara al centro, al antiguo edificio de la Fundación Herrera. Cuando llegué, el edificio se levantaba majestuoso, igual que lo recordaba. El mármol blanco seguía reluciendo, las columnas doradas brillaban con el primer sol y en la puerta aún colgaba una placa con nuestro apellido grabado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había entrado ahí tomada del brazo de Alfonso, vestida con ropa de diseñador y la certeza de estar construyendo algo noble? Pero después de su muerte, cerré las puertas. No soportaba ver su escritorio vacío, ni escuchar el eco de su voz en los pasillos. El guardia de seguridad me reconoció apenas crucé la entrada. «Señora Luz Marina Herrera». Pensé que ya no vivía en España. «Estoy más viva que nunca», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo lo sentí de verdad. Me dejó pasar sin preguntar más. El olor del lugar era una mezcla de papel antiguo, madera encerada y flores marchitas. Cada paso que daba traía un recuerdo, y cada recuerdo, una herida. Subí por la escalera principal y abrí la puerta del despacho con las llaves que todavía llevaba en el bolso. El despacho seguía igual. El escritorio de caoba, la silla de terciopelo, los cuadros con fotografías de eventos benéficos. Sobre una repisa, una foto de Alfonso entregando un cheque a un orfanato me hizo detenerme. Esa imagen me recordó que alguna vez fuimos respetados, admirados. En los cajones encontré carpetas selladas, estados de cuenta, contratos de propiedades y un pequeño cuaderno con mi letra. Las cuentas estaban congeladas, las transferencias detenidas, pero aún había fondos. La herencia seguía intacta. Solo esperaba a que yo tomara una decisión. Me senté frente al escritorio, abrí el cuaderno y leí las anotaciones que había hecho años atrás. Nombres de donadores, proyectos, contactos del banco, incluso contraseñas que ya casi olvidaba. Todo seguía ahí, dormido, esperando que alguien lo reclamara. Recordé que cuando firmamos la escritura de la fundación, Alfonso me dijo, «Un día este nombre te va a proteger». Y tenía razón. Me protegía ahora, cuando más lo necesitaba.
No del mundo, sino de la vergüenza que sentía por haber permitido tanto. Pedí una taza de té y el aroma a limón llenó el despacho. Pensé en Álvaro, en la forma en que pronunció esas palabras la noche anterior, como si el dinero fuera la medida de mi valor. Ironías de la vida. Mientras él creía que yo no tenía nada, seguía sin saber que cada propiedad, cada cuenta, cada papel de esa oficina llevaba mi firma. La rabia empezó a transformarse en algo más parecido a claridad. No planeaba venganza. Solo quería recuperar lo que me pertenecía y con ello, mi dignidad. Llamé al abogado de la familia, el mismo que estuvo presente cuando firmamos el acta de herencia. Su voz sonó sorprendida al oírme. Señora Herrera, creí que no volvería a llamarme. Necesito reactivar todo. Fondos, propiedades, cuentas conjuntas, todo. Hoy mismo. Hizo una pausa larga antes de responder. ¿Está segura? Eso implica volver a poner su nombre en el centro de atención. Más que segura. No vine a esconderme. Al colgar, me quedé mirando el reflejo de la ciudad a través de la ventana. Sevilla brillaba bajo el sol, y por primera vez, yo también. Antes de salir, revisé el cajón inferior del escritorio. Encontré una carta amarillenta con el sello de Alfonso. Si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de recordarle al mundo quién eres. No pude evitar sonreír. No era una casualidad haber vuelto justo ahora. Tal vez la vida me estaba empujando a recuperar mi historia, o tal vez simplemente había dejado de huir. Guardé la carta en mi bolso y apagué las luces. El mármol reflejaba mi silueta al pasar y me vi distinta, más erguida, más mía. Cuando crucé la puerta, el guardia me saludó con una reverencia que me supo a respeto. Afuera, el aire olía a jazmín. Tomé otro taxi y pedí que me llevara al Hotel Alfonso XIII. Al llegar, el recepcionista me sonrió al reconocer mi nombre. Su suite presidencial sigue disponible, señora Herrera. Perfecto, le dije, resérvela por tiempo indefinido. Mientras subía por el ascensor, supe que algo había cambiado para siempre. Esa noche, por fin dormiría donde pertenecía, en mi historia, no en la de nadie más. La suite del Hotel Alfonso XIII olía a flores frescas y a ropa recién planchada. Cuando abrí la puerta, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Aquella habitación había sido escenario de mis mejores recuerdos. Aniversarios, viajes, risas con Alfonso. El piso de mármol brillaba bajo la luz del ventanal, y sobre la mesa esperaban 2 copas de cristal y una botella de vino que alguien, sin saberlo, había dejado preparada para mí. Me senté en la cama y miré mi reflejo en el espejo grande del tocador. Había líneas nuevas en mi rostro, pero la mirada era la misma. Por primera vez en años, me reconocí. Pedí servicio al cuarto, no por hambre, sino por costumbre. El mesero llegó con discreción, sirvió el té en porcelana fina y se retiró sin decir palabra. Me quedé sola con el murmullo de la ciudad entrando por las cortinas. En la pared, un cuadro con una mujer vestida de terciopelo me observaba. Había algo en su postura, en su elegancia contenida, que me resultaba familiar. Fue entonces cuando comprendí que era yo. Ese retrato lo encargó Alfonso hace más de 20 años. Lo había olvidado por completo. Me quedé mirándolo largo rato, intentando entender en qué momento dejé de ser esa mujer. Tomé el teléfono y marqué el número del abogado. Mi voz sonaba distinta, más firme. Necesito que vengas al hotel, mañana temprano. Vamos a revisar cada documento de la fundación. Por supuesto, señora Herrera. Al colgar, respiré profundo. La habitación se sentía viva, como si algo dentro de mí se estuviera acomodando de nuevo. Abrí el armario y toqué la tela de los vestidos que aún guardaba en mi maleta. Seda, lino, colores suaves. No era vanidad, era memoria. La ropa también guarda pedazos de la vida que uno deja atrás. Me preparé un baño largo con sales aromáticas. El vapor llenó la habitación, empañando los espejos. Cerré los ojos y dejé que el agua se llevara los años de culpa y cansancio. Recordé la primera vez que Alfonso y yo hablamos de abrir la Fundación Herrera. Él decía que el dinero debía servir para algo más que acumularse en cuentas. La elegancia verdadera no está en las joyas, sino en la forma en que ayuda sin presumir, repetía. Al salir del baño,
Sentí su voz en mi cabeza. No era tristeza, era un recordatorio. Esa noche no cené en el restaurante elegante del hotel. Preferí quedarme en la suite, envuelta en una bata blanca, mirando las luces de Sevilla desde la terraza. Las cúpulas doradas, los jardines iluminados, el reflejo del río, todo parecía parte de un sueño que alguna vez fue mío. Pensé en Álvaro y en su ambición vacía. No entendía que el dinero sin propósito termina por vaciar el alma. Tal vez yo misma lo había enseñado mal, al protegerlo demasiado. A veces el amor también puede ser una forma de ceguera. A medianoche, busqué en el cajón de la mesa de noche y encontré una carpeta que no recordaba haber dejado ahí. Dentro había recibos, cartas y una nota firmada por Alfonso. Nunca olvides quién eres, ni de dónde vienes. Y si alguna vez te pierdes, vuelve a mirar tu reflejo. No pude evitar sonreír. Era como si el pasado me hablara a través del papel. Guardé la nota junto a la carta que había encontrado en la fundación. Ahora eran mi escudo, mis armas, mi brújula. Dormí poco. Al amanecer, pedí el desayuno en la terraza: pan recién horneado, mermelada de naranja, café fuerte. Mientras comía, observé el retrato de la pared. Aquella mujer seguía mirándome con la misma serenidad. Decidí que no volvería a esconderme detrás de mis miedos. Había pasado demasiado tiempo negándome el lugar que me correspondía. Si la vida me había puesto de rodillas, era solo para recordarme cómo levantarme con más fuerza. Al mediodía, bajé al lobby y saludé a los empleados que todavía me recordaban. Todos me trataron con respeto, incluso con un cariño que había olvidado que se podía sentir. Caminé por los pasillos alfombrados, con los tacones resonando como una promesa. Me detuve frente a un espejo enorme en el vestíbulo. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre humillada, ni la viuda silenciosa. Era la Luz Marina Herrera que fundó una institución y sostuvo un imperio cuando nadie creía en ella. Más tarde, el abogado llegó con los documentos. Los revisamos en la mesa de la suite mientras el sol caía sobre la ciudad. Firmé cada hoja con una calma que sorprendió incluso a él. «Está haciendo lo correcto», me dijo. «No busco tener razón», respondí, «busco recuperar mi respeto». Cuando terminamos, me ofreció un apretón de manos y se marchó. Me quedé sola con el sonido de mi respiración y la sensación de que algo grande estaba a punto de comenzar. Al cerrar la puerta, el retrato en la pared volvió a llamar mi atención. Esa mujer elegante, segura y silenciosa, había vuelto a la vida. No tuve que decirlo en voz alta, lo sentí en los huesos. Me acerqué al espejo y me prometí una sola cosa: nunca más me dejaría olvidar. En algún lugar de esa suite, el reloj marcó la hora con un sonido preciso, como si también estuviera esperando. Lo que no sabía entonces era que mi regreso recién empezaba y que la primera chispa estaba a punto de encenderse. Regresé a la Fundación Herrera al amanecer. El aire olía a piedra húmeda y a historia. Caminé por la avenida vacía, viendo cómo el sol empezaba a reflejarse en las ventanas grandes del edificio. La fachada, aunque descuidada, aún conservaba su elegancia: columnas de mármol, molduras doradas, las iniciales de Alfonso grabadas sobre la entrada. Al poner la mano sobre la puerta principal, sentí un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y fuerza. Era como abrir una herida que llevaba años cerrada, pero que seguía ardiendo por dentro. Los pasillos estaban cubiertos de polvo. El sonido de mis tacones resonaba entre las paredes, mezclado con el eco de recuerdos que no me daban tregua. Caminé hasta la oficina principal, la que había sido de Alfonso, y encendí las luces. Las cortinas de terciopelo seguían intactas, las sillas tapizadas en cuero, los muebles de caoba. Todo olía a antigüedad y a olvido. Me senté en su escritorio y abrí el cajón inferior, el que siempre guardaba los documentos importantes. Ahí encontré los estados de cuenta, varias tarjetas de crédito y una carpeta con el sello del banco. Todo seguía a mi nombre. Encendí una vela sobre la mesa, más por costumbre que por fe. La llama parpadeó como si respirara conmigo. Empecé a revisar las carpetas una por una, y el olor a papel viejo llenó el aire. Cada hoja contaba una historia: transferencias, donaciones, inversiones. Había más dinero del que recordaba, pero lo que realmente me impresionó fue ver las firmas falsificadas.
Álvaro había usado mi nombre para retirar fondos y vender propiedades. Sentí una punzada de rabia, pero también algo distinto, más profundo, vergüenza. Yo misma le había enseñado a firmar. Llamé a un antiguo contador, don Ernesto, un hombre que había trabajado con nosotros desde los primeros días. Llegó con paso lento, pero la mirada viva. Cuando me vio, sonrió con sorpresa y respeto. Señora Herrera, pensé que no volvería a ver este lugar abierto. Tampoco lo pensé, Ernesto, pero las cosas cambian. Le pedí los informes de los últimos años y me los entregó sin decir nada. Sus manos temblaban, y las mías también. Cuando abrí el primer informe, la verdad me golpeó sin piedad. Álvaro había vendido una de mis propiedades en Marbella. Mi villa favorita. Cerré los ojos y recordé esa villa frente al mar. Las paredes blancas, el jardín con bugambilias, la alberca infinita donde Alfonso y yo pasamos tardes enteras. Esa casa era más que un bien, era el último rincón donde aún quedaba algo de nosotros. Saber que mi hijo la había vendido me dolió más que el grito de aquella noche. Sentí una lágrima recorrerme la mejilla, pero la limpié enseguida. No iba a llorar otra vez. La tristeza se convirtió en algo distinto, más afilado, decisión. Pedí una auditoría completa. No quería venganza, quería claridad. Quería entender en qué momento mi silencio se volvió complicidad. Mientras firmaba los documentos con mi nombre completo, sentí un poder antiguo regresar a mí. No era por el dinero ni las propiedades. Era por la dignidad que llevaba años escondida. Miré el reloj sobre el escritorio, el mismo que Alfonso usaba en las juntas. Las manecillas marcaban las 11 en punto, y en mi mente, eso significó una cosa: el tiempo de callar se había terminado. Esa tarde revisé mi cuenta personal. Había fondos suficientes para empezar de nuevo sin depender de nadie. Retiré una cantidad pequeña, lo justo para pagar las deudas inmediatas de la fundación y reactivar su operación. Mientras firmaba la transferencia, sentí que mis manos ya no temblaban. Recordé la última vez que manejé dinero propio, hace más de 20 años. El lujo no me deslumbraba, pero saber que aún tenía el control de mis finanzas me devolvió algo que creí perdido: orgullo. Salí del edificio con la cabeza en alto. La luz del atardecer caía sobre la fachada y hacía que el mármol pareciera oro. Un grupo de niños jugaba en la plaza cercana, y por primera vez en mucho tiempo, me detuve a mirar. Pensé en lo que Alfonso diría si pudiera verme así, firme, sola, pero con la misma mirada de siempre. Caminé hasta el café de la esquina y pedí un espresso. El primer sorbo me supo a renacimiento. No necesitaba la aprobación de nadie. Solo la mía. Esa noche volví al hotel. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la cama y me acerqué al ventanal. Sevilla brillaba como un collar de perlas bajo el cielo oscuro. Abrí la carta de Alfonso por enésima vez y releí su frase: cuando llegue el momento, actúa sin miedo. Sonreí sin darme cuenta. A veces el destino no te da señales, te da empujones. Y esa mañana, yo había sentido el primero. Miré mi reflejo en el vidrio, iluminado por las luces de la ciudad. No era la mujer que había salido de casa con una bolsa y una herida. Era alguien nuevo, o quizás, alguien que había vuelto. La primera chispa ya estaba encendida, y lo supe con certeza. Cuando una mujer recupera su nombre, el fuego nunca vuelve a apagarse. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas usó tu confianza para enriquecerse a costa de tu silencio? Esa mañana el sol entraba por las ventanas de la suite, reflejándose en las copas de cristal que aún quedaban sobre la mesa. Pedí un café y lo tomé despacio, pensando en todo lo que había firmado el día anterior. Sentía la mente clara, como si por fin hubiera recuperado el control. Revisé los documentos de la auditoría y confirmé lo que ya temía. Álvaro había usado el nombre de la fundación para conseguir préstamos personales. Había hipotecado mi apellido. Cerré la carpeta y respiré hondo. No iba a perder la calma. No ahora que por fin había empezado a recuperarla. Bajé al lobby para entregar unas cartas. En la recepción, una mujer me observaba desde un sillón de cuero. Llevaba un abrigo beige y unas gafas grandes que apenas dejaban ver sus ojos. Tardé un segundo en reconocerla. Patricia. Me acerqué con paso firme. ¿Qué haces aquí?
Pregunté sin levantar la voz. Solo vine a verte, dijo, cruzando las piernas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Álvaro está preocupado, no entiende por qué lo estás haciendo. ¿Haciendo qué? Respondí. Destruir su vida. Su tono fue tan seco que me reí por dentro. Si supiera. Nos sentamos en la cafetería del hotel. Ella pidió un capuchino, yo un té. El ambiente olía a canela y perfume caro, un contraste absurdo para una conversación tan tensa. Patricia jugaba con su taza, fingiendo serenidad. Mira, Luz Marina, no vinimos a pelear. Solo queremos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Repetí, saboreando la palabra. Podríamos devolverte la villa de Marbella si cierras la auditoría. Álvaro está dispuesto a cederla. Me quedé en silencio unos segundos. Tomé un sorbo de té y la miré directo a los ojos. La villa ya es mía, Patricia. No necesito que me devuelvan lo que nunca les perteneció. Su sonrisa se borró al instante. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Tú no sabes lo que estás haciendo. Los medios están interesados en tu historia. Si sigues, Álvaro no tendrá más remedio que hablar. Déjalo que hable, respondí tranquila. A veces el silencio pesa más que las mentiras. Patricia se recargó en la silla, nerviosa. Yo tomé mi bolso y me levanté. Antes de irme, dejé el dinero exacto sobre la mesa. Gracias por venir, Patricia. Me has confirmado que estoy haciendo lo correcto. No esperó respuesta. Caminé hacia el ascensor con la cabeza en alto. En el ascensor, mi reflejo en las puertas metálicas me pareció el de otra persona. Mi postura, mis ojos, incluso la forma en que respiraba, todo era distinto. Recordé la primera vez que enfrenté una situación similar, cuando Alfonso y yo tuvimos que defender la fundación de un socio deshonesto. Él me enseñó que la elegancia no está en lo que dices, sino en cómo te retiras. Sonreí. Había tardado años en recordarlo, pero ahí estaba, latiendo en mí. Esa mujer que alguna vez lideró un equipo, que firmó cheques, que tomó decisiones sin miedo, estaba de vuelta. Pasé la tarde revisando correos antiguos en el escritorio de la suite. Encontré mensajes de antiguos socios, invitaciones a eventos, incluso fotos de galas en las que yo aparecía sonriendo. En todas ellas llevaba perlas, vestidos sobrios y esa mirada que solo da la certeza. Me pregunté cuándo había perdido todo eso. Tal vez cuando confundí el amor con obligación. O cuando callé por miedo a parecer dura. Cerré la laptop y miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a mi pequeña guerra. A la hora del atardecer, el abogado llegó con buenas noticias. La auditoría confirmaba mi derecho legal sobre todas las propiedades. También me entregó una carta de un periodista que quería entrevistarme. Dicen que su historia podría inspirar a muchas mujeres, comentó él. No respondí. Aún no era momento de contar nada. Todo a su tiempo. Guardé la carta en el cajón junto con las otras. Había aprendido que la dignidad no se anuncia, se demuestra con hechos. Esa noche me recosté sin apagar las luces. El techo del hotel tenía un tono dorado que me recordaba los techos de mi casa antigua. Pensé en Álvaro, en su voz gritando, en sus manos cerradas en puños. No sabía si algún día entendería el daño que me había hecho, pero tampoco quería que lo hiciera por culpa. La lección debía llegar sola, como el reflejo que uno evita mirar hasta que no queda más remedio. Cerré los ojos y me prometí no volver a llorar por él. Al día siguiente, la noticia ya estaba en los periódicos. La viuda millonaria que vivía como sirvienta, decía el titular. Mi foto aparecía junto a la fachada de la fundación. En lugar de enojo, sentí una extraña paz. Las verdades, cuando se cuentan solas, pesan menos. Apagué el teléfono y pedí otro café. No iba a esconderme. Ya había pasado demasiado tiempo agachando la cabeza. Esa tarde, el hotel se llenó de murmullos. Algunas mujeres me reconocieron y se acercaron a saludarme. Una de ellas, una señora joven, me tomó la mano y dijo: «Usted no sabe cuánto la admiro». Sonreí con humildad, aunque por dentro algo se movió. Tal vez, sin querer, estaba inspirando a otras a levantarse también. Y eso,
sin buscarlo, me dio fuerza. Mientras guardaba mis cosas en la maleta, supe que debía volver a la fundación. Había iniciado algo que no podía detener. Miré por última vez la habitación impecable, con su cama tendida y el aroma a flores. No era un adiós. Era un hasta luego. La mujer que entró aquí ya no era la misma. La próxima vez que cruzara esas puertas, lo haría no como huésped, sino como dueña de su historia. Entrar de nuevo a la oficina principal de la fundación fue como abrir una puerta al tiempo. El olor a madera encerada y libros viejos me abrazó apenas crucé el umbral. Sobre el escritorio todavía estaba el reloj de bronce que Alfonso usaba para medir las reuniones. Las cortinas dejaban pasar un rayo de sol que caía justo sobre la alfombra roja. Cada objeto tenía una historia, y cada historia me miraba con reproche. Cerré la puerta y caminé despacio, tocando los muebles como quien se despide o se reconcilia. No sabía cuál de las dos cosas estaba haciendo. Me senté frente al escritorio y abrí los cajones, uno por uno. Encontré notas, viejas tarjetas de visita, un perfume casi vacío. En el fondo había una caja de cuero con iniciales doradas, AH. Dentro guardaba fotografías de inauguraciones, recortes de prensa, cartas de agradecimiento. Todo olía a poder y a respeto, dos cosas que había olvidado tener. Pasé los dedos sobre una de las fotos. Alfonso sonreía, de traje oscuro, con esa mirada firme que nunca necesitó levantar la voz para hacerse escuchar. Cerré los ojos y lo escuché otra vez diciéndome: el dinero no da valor, Luz Marina. Pero la dignidad, esa sí se hereda. Tomé un sobre grande con papeles que no recordaba. Eran contratos de propiedad, escrituras, certificados bancarios. Revisé las cifras y sentí vértigo. Ahí estaban todas las inversiones, los fondos congelados y hasta los intereses que habían crecido en silencio durante años. Tantos ceros me hicieron sonreír, pero no por ambición. Era alivio. Todo lo que Álvaro creía suyo seguía intacto, guardado en una cuenta que él nunca podría tocar. El banco lo confirmaría con solo una llamada. Pensé en hacerlo, pero decidí esperar. No era momento de números, era momento de memoria. A media tarde llegó Ernesto, el contador. Traía una carpeta gruesa y la expresión cansada. He traído lo que pidió, señora Herrera. Pero no sé si querrá ver esto. Muéstramelo, respondí. La carpeta contenía recibos falsificados y cheques endosados a nombre de terceros. Álvaro había jugado con fuego. Vendió acciones, pidió préstamos, usó el dinero de la fundación para cubrir sus deudas personales. Me quedé en silencio mientras pasaba las hojas una por una. Ernesto bajó la mirada. Yo intenté advertirle, pero, no te culpo, lo interrumpí. Hay cosas que solo una madre puede descubrir cuando ya es demasiado tarde. Guardé los documentos y caminé hasta la ventana. Afuera, los árboles del jardín se mecían con el viento. Por un segundo, imaginé que todo seguía igual, que Alfonso estaba en su escritorio y que Álvaro entraría corriendo a pedirle permiso para usar la alberca. Pero la ilusión duró poco. Esa imagen se disolvió como polvo. La verdad era otra. La fundación que habíamos construido con amor se había convertido en la fuente de mi humillación. Cerré los ojos y prometí en silencio que iba a devolverle su propósito, aunque me tomara el resto de mi vida. Esa noche no regresé al hotel. Pedí que limpiaran una de las habitaciones antiguas del edificio y me quedé ahí. El colchón era duro, el agua tibia, pero dormí mejor que en años. Escuchar el crujir del piso, el murmullo lejano del tráfico, el eco de mis propios pasos, todo me hizo sentir en casa. No necesitaba el lujo para dormir tranquila. Necesitaba recuperar el lugar donde pertenecía. Y aunque aún no lo sabía, ese regreso marcaría el comienzo de algo mucho más grande que una simple auditoría. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Era el gerente del banco principal. Señora Herrera, necesitamos su autorización para liberar las cuentas. Mi nombre aún bastaba para abrir puertas. Le di las instrucciones necesarias y colgué. Me quedé mirando mis manos. Temblaban un poco, pero no por miedo. Era emoción. Volvía a tener el control sobre mi patrimonio, sobre mi historia, sobre mí. El poder, cuando nace del dolor, no destruye, enseña.
Pasé el resto del día organizando los archivos en el despacho. Colocaba las carpetas por año, como si al hacerlo pudiera ordenar también los años perdidos. Encontré cartas de benefactores, fotos de niños que habían recibido becas, reconocimientos del gobierno. Todo ese legado había quedado enterrado bajo las mentiras de mi propio hijo. Me juré que lo reconstruiría, aunque tuviera que empezar sola. No por venganza, sino por respeto al apellido que alguna vez significó algo más que dinero. Por la tarde, mientras revisaba los papeles, escuché un ruido en el pasillo. Abrí la puerta y me encontré con un grupo de voluntarios antiguos. Me miraron sorprendidos, y una de ellas, doña Carmen, me abrazó sin decir palabra. Sabíamos que volvería, me dijo entre lágrimas. Esa simple frase me atravesó el corazón. No respondí. Solo la abracé de vuelta. A veces el alma reconoce su lugar antes que la razón. En ese momento supe que ya no estaba sola. Esa noche, mientras apagaba las luces del despacho, miré el retrato de Alfonso sobre la pared. Lo estoy haciendo, amor, susurré. Estoy devolviéndonos lo que nos robaron. Cerré la puerta y bajé las escaleras con paso firme. El eco de mis tacones resonó en el mármol, y por primera vez en años, no me dolió. Afuera, la luna se reflejaba en las ventanas. Los ecos del pasado ya no eran fantasmas. Eran guías. Y al final del pasillo, algo me decía que muy pronto tendría que enfrentar la furia de mi hijo. Decidí viajar a Marbella sin avisar a nadie. El chofer del banco me esperó frente a la fundación con un automóvil negro recién pulido. Mientras avanzábamos por la carretera, el paisaje se volvía cada vez más luminoso, casi insolente. No recordaba cuándo había sido la última vez que pisé la villa. Tal vez porque el recuerdo dolía demasiado. Cuando por fin la vi a lo lejos, mi pecho se apretó. La fachada blanca seguía impecable, los jardines verdes, las palmeras ondeando al ritmo del mar. Era como si el tiempo no hubiera pasado, salvo por el detalle de que ya no era mía. El portón estaba abierto. Caminé sin pedir permiso, con paso lento pero decidido. Los adoquines del camino brillaban bajo el sol, y al fondo escuché risas. Patricia estaba en la terraza, recostada en una silla de playa, con un cóctel en la mano y gafas enormes cubriéndole los ojos. Vestía un traje de baño elegante y un pareo de seda. Al verme, sonrió con esa ironía suya que siempre me pareció demasiado ensayada. «Qué sorpresa verla por aquí, señora. ¿Vino a limpiar o solo a mirar?», dijo, cruzando las piernas con elegancia. No respondí. Caminé hasta el borde de la terraza y me quedé mirando el mar. El sonido de las olas golpeando las rocas me calmó más de lo que imaginé. Recordé cuando Alfonso y yo desayunábamos en ese mismo lugar, leyendo los reportes financieros de la fundación mientras él me hablaba de expansión, de becas, de sueños. Todo eso había quedado enterrado bajo el ego de mi hijo y la frivolidad de su esposa. No vine a mirar, Patricia. Vine a confirmar que aún tengo la llave de esta puerta, respondí sin girarme. Ella se levantó despacio, dejando el vaso sobre la mesa de mármol. Esa villa pertenece a mi esposo, y por tanto, a mí. Lo que haya sido antes ya no importa. Su voz tenía esa seguridad de quien nunca ha trabajado para ganarse nada. Caminé hasta la pared principal y pasé la mano por el marco de una pintura, un retrato de Alfonso. «Qué curioso», murmuré, «el testamento dice otra cosa». Patricia palideció. «¿Qué quiere decir con eso?». «Que la venta fue ilegal y que tu vida de lujo se financió con fraude». Un coche se detuvo frente a la casa. Del bajó mi abogado, vestido con un traje claro, portando una carpeta. Lo saludé con un leve movimiento de cabeza. «Señora Herrera, aquí está el documento», dijo, entregándomelo con discreción. Lo abrí frente a Patricia y le mostré el sello del tribunal. Por orden judicial, la propiedad regresa a su legítima dueña. El sonido de las olas se mezcló con su respiración entrecortada. No hubo gritos, solo un silencio denso que valía más que cualquier insulto. Patricia me miró, buscando una reacción que no le di. «Esto no se va a quedar así», murmuró. «Claro que no», respondí. «Esto apenas empieza». Bajé las escaleras de mármol con calma, mientras el viento movía las cortinas de lino. Cada paso resonaba como una liberación. Afuera,
El abogado me ofreció el brazo para ayudarme a subir al coche. Antes de irme, miré una última vez la villa. No me pertenecía por el papel, sino por los recuerdos que nunca pudieron robarme. Durante el camino de regreso, el abogado me habló de los próximos pasos legales. Escuchaba solo a medias. Mi mente estaba en otra parte. Me costaba entender cómo el amor podía transformarse en desprecio, cómo alguien podía olvidar de dónde venía. Miré por la ventana y vi el reflejo del mar extendiéndose hasta perderse. Por primera vez no sentí dolor al pensar en Álvaro. Sentí compasión. Y esa compasión, paradójicamente, me dio poder. Al llegar al hotel, el gerente me recibió con cortesía. Su habitación está lista, señora Herrera. Subí en silencio, dejé el bolso sobre la cama y fui directo al espejo del baño. Me miré largo rato. No buscaba belleza, buscaba verdad. Vi una mujer que había envejecido sin perder la fuerza, una mujer que estaba recuperando pedazo a pedazo todo lo que el miedo le había quitado. Toqué el borde del espejo con la punta de los dedos. El cristal estaba frío, pero mi reflejo ardía. Esa noche dormí poco. Soñé con Alfonso, sentado en la terraza de la villa, mirándome sin hablar. En su silencio entendí el mensaje. El amor no se mide en herencias, sino en la capacidad de defender lo justo sin perder la calma. Desperté antes del amanecer y abrí las cortinas. El cielo empezaba a tornarse dorado, como si el mar reflejara mi decisión. Hoy sabía que el siguiente paso sería inevitable, enfrentarme a Álvaro. Y esta vez, no como madre, sino como igual. No tuve que esperar mucho. 2 días después de recuperar la villa, Álvaro apareció en la fundación sin avisar. Su auto deportivo se detuvo frente al edificio con un chirrido que rompió el silencio del mediodía. Lo vi desde la ventana antes de que subiera. Su figura al bajar del coche me pareció ajena, casi desconocida. Traje caro, lentes oscuros, el mismo reloj de diseñador que le regalé el día de su graduación. Caminaba rápido, con ese aire de superioridad que confunde el orgullo con poder. Pero en el fondo, supe que venía asustado. La puerta del despacho se abrió de golpe. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá?», gritó antes de siquiera mirarme. Me quedé sentada, con los papeles de la fundación frente a mí. Recuperando lo que me pertenece, respondí sin alterar el tono. Su rostro se tensó. «Todo eso es mío. Me lo gané». Me levanté despacio, sosteniendo su mirada. «Te lo di, Álvaro. Y lo diste por perdido». No supe si fue mi calma o mis palabras lo que lo descolocó. Dio un paso hacia atrás, como si de pronto me viera por primera vez. Se acercó al escritorio y golpeó los documentos con el puño. «¿Qué vas a hacer? ¿Humillarme en público? ¿Quieres que la prensa me destroce?». Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. «No necesito hacer nada. Tú solo te has encargado de eso». Patricia, que lo acompañaba, se quedó en la puerta fingiendo sorpresa. Llevaba un bolso de cuero carísimo y ese perfume francés que solía usar cuando quería imponer distancia. Me miró de arriba abajo y dijo: «Señora, debería pensar en su hijo. El orgullo no alimenta a nadie». La ignoré. Álvaro siguió hablando, pero ya no lo escuchaba. Lo observaba moverse por la oficina, mirar los cuadros, los muebles, los objetos que me pertenecían. Todo lo que lo rodeaba era un recordatorio de lo que había olvidado. Respeto, gratitud, historia. «Te di todo», le dije al fin. «Educación, casa, viajes, amor. ¿Y qué hiciste con eso?». «Apostarlo». Su cara se contrajo. «Tú no entiendes. Papá lo arruinó todo con su generosidad». «No, hijo», respondí sin titubear. «Lo arruinó tu codicia». El silencio que siguió fue denso. Patricia intentó intervenir, pero él la detuvo con un gesto. Caminó hasta el ventanal y apoyó las manos sobre el marco. «Si cierras mis cuentas, no me dejas opción. Te denunciaré por fraude». «Hazlo», contesté, «pero primero revisa los nombres de las cuentas». Le lancé una carpeta al escritorio. La abrió. Dentro estaban los registros de sus transferencias ilegales y la hipoteca falsa a nombre de un tercero. Su rostro se desmoronó al leer su propia firma. «¿Cómo conseguiste esto?». «No lo conseguí.
Siempre fue mío. Patricia dio un paso atrás. Por primera vez la vi asustada. Álvaro, murmuró. Él la miró, buscando apoyo, pero ella bajó la vista. El sonido del reloj llenó la habitación. Marqué el tono en el teléfono del banco y le pedí al gerente que confirmara la restitución de mis propiedades. Todo a nombre de la señora Herrera, repitió la voz al otro lado de la línea. Colgué con calma. Se acabó, dije. Ya no puedes usar mi nombre para nada. Álvaro se quedó quieto, como un niño reprendido. Luego murmuró apenas audible, no me dejes sin nada. Me acerqué despacio y apoyé una mano sobre su hombro. No te dejo sin nada, Álvaro. Te dejo con lo único que aún puede salvarte, tu vergüenza. Él levantó la vista con los ojos rojos. Por un instante, juraría que vi al niño que alguna vez fue. Ese niño que me pedía que no lo dejara solo. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. El amor sin límites fue lo que me trajo hasta aquí. Ahora era momento de aprender a amar con distancia. Salió sin despedirse. Patricia lo siguió, aunque su mirada me dijo más que cualquier palabra. Sabía que su vida de lujo había terminado. Cuando el sonido del coche desapareció, me dejé caer en la silla. Sentí las piernas temblar. No por miedo, sino por alivio. Había pasado años acumulando silencios, y ese día, por fin, todos se rompieron. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre los jardines. Un rayo de sol entró por la ventana e iluminó los retratos de Alfonso. Quise creer que estaba orgulloso. Esa noche no dormí. La rabia, la tristeza y el cansancio se mezclaban en mi pecho como un torbellino. Caminé por la fundación a oscuras, tocando las paredes, respirando su olor a madera vieja. Pensé en todo lo que costó llegar hasta aquí. En los años en que callé, en las veces que fingí no ver para no herir. Tal vez el amor de madre sea eso, tragarse la verdad por miedo a perder al hijo. Pero cuando el hijo se convierte en tu verdugo, el silencio deja de ser amor y se vuelve complicidad. Al amanecer, me serví un café en el despacho. La ciudad despertaba, y con ella, una calma nueva dentro de mí. No sentía odio. Sentía claridad. Había enfrentado la furia de mi propio hijo y seguía en pie. En el reflejo del ventanal, me vi distinta, más fuerte, más entera, más mía. La guerra aún no terminaba, pero por primera vez no temía perder. Porque lo que ahora defendía ya no era dinero, ni propiedades. Era mi historia, mi nombre, mi dignidad. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que más amas te grita como si fuera su enemiga? ¿Callarías por amor o hablarías para no perderte a ti misma? A la mañana siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue el banco, luego un número desconocido, después una periodista insistente que decía representar una revista de sociedad. No respondí ninguna llamada. Me limité a escuchar el murmullo del mundo que empezaba a hablar de mí. La noticia se había filtrado, la madre humillada que recuperó su fortuna. En el fondo, sabía que esto pasaría tarde o temprano. Las historias con dinero siempre atraen curiosos, pero esta no era una historia de riqueza, sino de dignidad. Salí a la terraza de la fundación con una taza de café. El cielo estaba despejado, y el viento traía el aroma de los naranjos del jardín. Desde allí podía ver los reporteros reunidos frente a la puerta principal. Cargaban cámaras, micrófonos, libretas. Algunos me llamaban por mi nombre, otros solo decían la señora Herrera. Era extraño escuchar ese título otra vez, después de tantos años de silencio. Encendí un cigarrillo. No por ansiedad, sino como un acto de calma. En ese instante, comprendí que ya no podía esconderme. Volví al despacho y encendí la computadora. Había correos nuevos, solicitudes de entrevistas, incluso mensajes de antiguos conocidos que ahora querían reconectar. Leí un par de titulares. Una viuda millonaria desenmascara a su hijo, la historia secreta detrás de la Fundación Herrera. Cerré la pantalla. No me interesaba la versión de los demás. La única historia que valía la pena contar era la mía, y aún no era el momento de hacerlo. Llamé a mi abogado y le pedí que emitiera un comunicado breve. La señora Luz Marina Herrera no busca venganza, solo justicia. Por la tarde, decidí abrir las puertas de la fundación.
Los periodistas se acercaron como una ola, lanzando preguntas que se mezclaban en un solo ruido. ¿Cómo se siente al haber recuperado su patrimonio? ¿Qué piensa de su hijo? ¿Planea demandarlo? Caminé entre ellos con paso lento, sin mirar a nadie. Respondí solo una vez: el respeto no se exige, se gana. Y yo estoy recuperando el mío. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto, cada respiración. Sabía que esas imágenes recorrerían los noticieros antes de que cayera la noche. De regreso en mi oficina, encendí el viejo tocadiscos de Alfonso. Puse un vinilo de boleros y dejé que la música llenara el aire. El sonido de la aguja sobre el disco me trajo recuerdos: fiestas elegantes, reuniones benéficas, cenas con políticos y empresarios. Ese era el mundo en el que alguna vez viví, el mismo que abandoné por amor. Sonreí con cierta ironía. A veces, para volver a ser quien fuiste, tienes que perderlo todo primero. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo: volver a mí. Una llamada interrumpió la melodía. Era una voz femenina, suave, pero cargada de intención. Señora Herrera, sé que no quiere hablar con la prensa, pero debería escucharme. Alguien está intentando manipular su historia. ¿Quién? Pregunté. Su hijo. Planea dar una entrevista mañana, en vivo. Colgué sin responder. Me quedé inmóvil, mirando la luz que entraba por las cortinas. No me sorprendía. Álvaro no soportaría verse fuera del centro, ni mucho menos derrotado por una mujer, y menos si esa mujer era su madre. Esa noche, los noticieros confirmaron la noticia. Álvaro aparecería al día siguiente en un programa de televisión nacional. Decían que contaría su verdad. Vi el anuncio sin emoción. No tenía miedo de lo que pudiera decir. Las mentiras siempre se desgastan más rápido que el tiempo. Cerré la televisión y me serví una copa de vino. En el reflejo del cristal vi mi rostro tranquilo, casi sereno. No era resignación. Era certeza. El pasado no me definía más, pero todavía me dolía. Dormí poco. Soñé con Alfonso otra vez. Caminábamos por un salón lleno de luces, rodeados de gente elegante que brindaba con copas altas. De pronto... Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Todos desaparecían y quedábamos solos, mirándonos en silencio. No tengas miedo, me decía. El poder no se mide en aplausos, sino en lo que decides callar. Desperté con esa frase repitiéndose en mi cabeza. La anoté en una hoja de papel antes de olvidarla. Esa mañana supe que no respondería a ninguna provocación. Mi venganza sería el silencio y la calma. A media mañana, un amigo antiguo de la familia me visitó. Traía periódicos bajo el brazo y una expresión incómoda. No creí verte otra vez en los titulares, me dijo. Pero me alegra verte fuerte. Hablamos un rato sobre los viejos tiempos, los viajes, las cenas en el club privado. Era extraño cómo la gente volvía cuando olía a poder. Lo despedí con una sonrisa amable. No lo juzgaba. Cada quien regresa a lo que entiende. Y yo, por fin, entendía que ya no necesitaba que nadie me validara. Esa tarde, las cámaras seguían afuera, pero yo no salí. Caminé por el edificio vacío, tocando las paredes recién pintadas, escuchando el eco de mis pasos. Me detuve frente al retrato de Alfonso y acaricié el marco. Todo está bajo control, le susurré. El vidrio reflejaba mi rostro junto al suyo, y por primera vez sentí que estábamos en paz. Afuera, las luces de los flashes seguían parpadeando, pero dentro de mí ya no quedaban sombras. Al día siguiente, todo cambiaría otra vez. La batalla pasaría de los salones a las pantallas. La entrevista comenzó a las 8 en punto, transmitida en cadena nacional. Me senté frente al televisor del despacho con una taza de café en las manos. Álvaro apareció en pantalla impecablemente vestido, con un traje azul marino que seguramente había comprado con dinero de la fundación. El set estaba iluminado con elegancia,
sillones de terciopelo, copas de agua, flores blancas sobre una mesa de cristal. Todo diseñado para que pareciera creíble. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos no sabían mentir. Esa mirada que bajaba cada vez que pronunciaba mi nombre lo delataba. Mi madre no siempre fue la mujer que todos admiran ahora, comenzó diciendo. Hubo decisiones financieras cuestionables, transferencias que no puedo explicar. La presentadora lo escuchaba con fingido interés, girando el anillo de su mano izquierda como si el drama fuera una joya más. Cambié de canal. No porque me doliera escucharlo, sino porque no necesitaba hacerlo. Ya conocía sus palabras, sus excusas, sus justificaciones. En realidad, Álvaro no hablaba de mí. Hablaba de su miedo a aceptar quién era sin mi apellido. Mientras la entrevista seguía, los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono. Gente que no veía en años, amigos, conocidos, incluso socios de Alfonso. Todos querían saber mi versión. No respondí a ninguno. En lugar de eso, caminé hasta la ventana. Afuera, los periodistas esperaban una reacción que nunca tendrían. Encendí un cigarrillo y recordé lo que Alfonso solía decir. El silencio, cuando se elige, es la forma más elegante de defenderse. Apagué el televisor y dejé que el ruido del mundo se apagara también. No iba a competir con mentiras. Horas después, mi abogado llegó con cara seria. Señora Herrera, los medios están usando esa entrevista para atacarla. Dicen que hubo mal manejo de fondos. Le ofrecí un té y lo invité a sentarse. ¿Y las pruebas?, pregunté. Todas están de su lado. Pero la opinión pública. Lo interrumpí con un gesto. La opinión pública se cansa rápido. La verdad no. Le pedí que organizara una conferencia para el día siguiente. No hablaré mucho, aclaré. Solo lo necesario. Él asintió, aunque vi en sus ojos un rastro de preocupación. Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino por el peso de los recuerdos. Me acosté en el sofá del despacho, mirando el techo alto, escuchando el tic-tac del reloj. Recordé la primera vez que llevé a Álvaro a la televisión. Tenía 8 años y recitó un poema en un festival escolar. Todos lo aplaudieron. Yo lo abracé tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Quién hubiera dicho que, años después, ese mismo niño estaría frente a las cámaras negándome? El tiempo no cambia a las personas. Solo las revela. A la mañana siguiente, la entrada de la fundación estaba rodeada de periodistas. Las cámaras, los flashes, los gritos, todo se sentía irreal. Llevaba un traje gris, sencillo pero elegante, el mismo que usé en la última gala con Alfonso. Caminé despacio entre la multitud hasta llegar al atril. Los micrófonos se alzaron como una muralla de metal. Buenos días, comencé. No daré una declaración extensa. Solo quiero decir que los hechos tienen documentos, y las palabras, solo aire. Las decisiones de mi hijo no me representan, pero no lo odio. El odio es una pérdida demasiado cara. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras captaron cada gesto, cada pausa. Continué, no tengo nada que ocultar. Y si él cree que puede limpiar su culpa ensuciando mi nombre, que lo intente. Pero recuerden esto, el silencio de una madre no siempre significa debilidad. Terminé la frase y bajé la vista. El salón estalló en preguntas, pero ya no respondí. Detrás de mí, el abogado entregó los documentos oficiales que probaban mi inocencia. La prensa tomó fotos, pero no captaron lo más importante, la calma que llevaba por dentro. De regreso al despacho, respiré profundo. El caos afuera contrastaba con la serenidad del interior. En el escritorio, el retrato de Alfonso seguía en su lugar, vigilante. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Desde allí veía los jardines recién regados, el reflejo del sol sobre las fuentes, el movimiento de la vida continuando como si nada. En medio de ese paisaje, sentí que algo en mí se había cerrado. No era dolor. Era un ciclo que terminaba. Lo había enfrentado todo sin perder la voz, sin perder la forma. Eso, en mi mundo, era ganar. Esa tarde llegaron flores anónimas. Rosas blancas con una nota. A veces la verdad duele más que el engaño.
No supe quién las envió, pero no me molestó. Las coloqué sobre el escritorio y me quedé mirándolas. Su aroma llenó la habitación, dulce y sereno. Pensé en Álvaro. No con rencor, sino con una tristeza silenciosa. Tal vez algún día entendería que el amor no se mide en lo que uno da, sino en lo que uno respeta. Cerré los ojos y dejé que esa idea me envolviera. Al caer la noche, los noticieros transmitieron mi declaración. Los titulares cambiaron, la dignidad de una madre frente al escándalo. Sonreí con suavidad. La verdad tiene su propio ritmo, su propia forma de regresar. Miré el retrato de Alfonso y sentí que su mirada me acompañaba. Ya está hecho, murmuré. Ahora solo queda esperar. Y mientras apagaba las luces del despacho, entendí que el siguiente movimiento no dependería de mí, sino del arrepentimiento de mi hijo. El silencio después del escándalo fue más fuerte que los gritos. Durante semanas, el teléfono dejó de sonar, las visitas se detuvieron y los periodistas se fueron buscando otra historia que vender. En ese vacío, la verdad empezó a asentarse. Supe que Álvaro había perdido todo, las cuentas bloqueadas, las propiedades confiscadas, el crédito cancelado. Patricia, según me dijeron, lo había dejado apenas 2 días después de la entrevista. Me imaginé su maleta de diseñador cerrándose sobre un montón de ropa y promesas rotas. Así terminan las alianzas que se construyen con mentiras. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho, escuché un ruido afuera. Al mirar por la ventana, lo vi. Álvaro estaba de pie frente al portón principal. Su ropa arrugada, la barba crecida, el mismo traje que usó para defenderse en televisión. Parecía un hombre que había envejecido en semanas. Dudé en salir, pero algo dentro de mí me empujó. Bajé las escaleras y abrí la puerta. No dijo nada. Me miró con los ojos hundidos, la voz quebrada. No tengo a dónde ir. Lo sé, respondí. No lo abracé. No lo rechacé. Solo me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó detrás de mí en silencio, mirando los cuadros de la fundación, los retratos, las alfombras limpias. Se detuvo frente al retrato de Alfonso y murmuró apenas audible: «Perdón». No supe si hablaba con su padre o conmigo. Lo invité a sentarse. Le serví un vaso de agua. No bebió. «No busco tu lástima», dijo. «Y yo no te la ofrezco», respondí. «Pero el respeto se empieza por reconocer los errores». Asintió, bajando la cabeza. En ese gesto vi al niño que había criado, escondido bajo la soberbia que por fin se había quebrado. Durante los días siguientes, se quedó en una de las habitaciones del ala este. No me pidió nada. Comía poco, dormía menos. A veces lo escuchaba caminar por los pasillos a medianoche, como si buscara algo que no encontraba. Una mañana, lo vi en el jardín, barriendo las hojas caídas. No le dije que parara. En su silencio entendí lo que las palabras nunca lograrían. Estaba aprendiendo. No del castigo, sino de la soledad. El lujo se había ido, pero la dignidad, poco a poco, empezaba a regresarle el rostro. Mientras tanto, la prensa cambió de tema. Las noticias sobre la familia Herrera se desvanecieron de las portadas. Nadie habló del arrepentimiento, porque eso no vende. Y sin embargo, para mí, ese era el verdadero titular. A veces lo observaba desde mi ventana, limpiando los pasillos, acomodando libros, sin que nadie se lo pidiera. Pensé en cuánto había esperado escuchar un «te quiero» y cuántas veces recibí un reproche. Ahora el silencio era suficiente. Era su forma de pedir perdón sin decirlo. Una tarde, mientras revisaba unos estados de cuenta, me di cuenta de que no había sentido rabia en varios días. Ni tristeza. Solo una paz extraña. El dinero, las propiedades, las joyas guardadas en cajas fuertes, todo eso había perdido sentido. La verdadera riqueza era ese pequeño espacio de reconciliación que había comenzado a abrirse entre nosotros. A veces los bancos miden la fortuna en cifras. Yo la estaba midiendo en gestos. Un sábado lo encontré limpiando los ventanales del salón principal. El sol se filtraba por los cristales, y en ese reflejo, su figura parecía otra. Más ligera, más humana. Se volteó al verme y bajó la mirada. «Gracias por dejarme quedarme».
No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí. Porque cargar rencor también es una forma de pobreza. Asintió. No dijo nada más. Y por primera vez, su silencio no me pesó. Con el paso de las semanas, empezó a ayudar con los programas de becas, a acompañar a los niños que visitaban la fundación. Los voluntarios lo trataban con respeto, sin saber quién era realmente. No quise corregirlos. Que aprendiera el valor del anonimato. Que supiera lo que se siente ser nadie después de creerse todo. Era una lección que el destino, con precisión quirúrgica, le estaba enseñando. Un día encontré una carta en mi escritorio. Su letra, temblorosa. No sé cómo reparar lo que rompí, pero prometo intentarlo cada día. La guardé sin leerla completa. No necesitaba más. El perdón no se pronuncia, se demuestra. Esa tarde, mientras el sol entraba por los ventanales, comprendí que lo peor ya había pasado. La caída de Álvaro no fue solo suya, fue también la mía. Pero ambos habíamos tocado el fondo, y a veces, solo desde ahí se aprende a mirar hacia arriba. Esa noche, mientras apagaba las luces del edificio, escuché su voz desde el fondo del pasillo. «Mamá». No dijo más. Lo miré y asentí. Fue suficiente. El silencio, otra vez, habló por nosotros. Subí las escaleras con paso lento, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. No era un final. Era el principio de algo que nunca creí posible, la redención. El silencio después del escándalo fue más fuerte que los gritos. Durante semanas, el teléfono dejó de sonar, las visitas se detuvieron y los periodistas se fueron buscando otra historia que vender. En ese vacío, la verdad empezó a asentarse. Supe que Álvaro había perdido todo, las cuentas bloqueadas, las propiedades confiscadas, el crédito cancelado. Patricia, según me dijeron, lo había dejado apenas 2 días después de la entrevista. Me imaginé su maleta de diseñador cerrándose sobre un montón de ropa y promesas rotas. Así terminan las alianzas que se construyen con mentiras. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho, escuché un ruido afuera. Al mirar por la ventana, lo vi. Álvaro estaba de pie frente al portón principal. Su ropa arrugada, la barba crecida, el mismo traje que usó para defenderse en televisión. Parecía un hombre que había envejecido en semanas. Dudé en salir, pero algo dentro de mí me empujó. Bajé las escaleras y abrí la puerta. No dijo nada. Me miró con los ojos hundidos, la voz quebrada. No tengo a dónde ir. Lo sé, respondí. No lo abracé. No lo rechacé. Solo me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó detrás de mí en silencio, mirando los cuadros de la fundación, los retratos, las alfombras limpias. Se detuvo frente al retrato de Alfonso y murmuró apenas audible: «Perdón». No supe si hablaba con su padre o conmigo. Lo invité a sentarse. Le serví un vaso de agua. No bebió. «No busco tu lástima», dijo. «Y yo no te la ofrezco», respondí. «Pero el respeto se empieza por reconocer los errores». Asintió, bajando la cabeza. En ese gesto vi al niño que había criado, escondido bajo la soberbia que por fin se había quebrado. Durante los días siguientes, se quedó en una de las habitaciones del ala este. No me pidió nada. Comía poco, dormía menos. A veces lo escuchaba caminar por los pasillos a medianoche, como si buscara algo que no encontraba. Una mañana, lo vi en el jardín, barriendo las hojas caídas. No le dije que parara. En su silencio entendí lo que las palabras nunca lograrían. Estaba aprendiendo. No del castigo, sino de la soledad. El lujo se había ido, pero la dignidad, poco a poco, empezaba a regresarle el rostro. Mientras tanto, la prensa cambió de tema. Las noticias sobre la familia Herrera se desvanecieron de las portadas. Nadie habló del arrepentimiento, porque eso no vende. Y sin embargo, para mí, ese era el verdadero titular. A veces lo observaba desde mi ventana, limpiando los pasillos, acomodando libros, sin que nadie se lo pidiera. Pensé en cuánto había esperado escuchar un «te quiero» y cuántas veces recibí un reproche. Ahora el silencio era suficiente. Era su forma de pedir perdón sin decirlo. Una tarde,
Mientras revisaba unos estados de cuenta, me di cuenta de que no había sentido rabia en varios días. Ni tristeza. Solo una paz extraña. El dinero, las propiedades, las joyas guardadas en cajas fuertes, todo eso había perdido sentido. La verdadera riqueza era ese pequeño espacio de reconciliación que había comenzado a abrirse entre nosotros. A veces los bancos miden la fortuna en cifras. Yo la estaba midiendo en gestos. Un sábado lo encontré limpiando los ventanales del salón principal. El sol se filtraba por los cristales, y en ese reflejo, su figura parecía otra. Más ligera, más humana. Se volteó al verme y bajó la mirada. Gracias por dejarme quedarme. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí. Porque cargar rencor también es una forma de pobreza. Asintió. No dijo nada más. Y por primera vez, su silencio no me pesó. Con el paso de las semanas, empezó a ayudar con los programas de becas, a acompañar a los niños que visitaban la fundación. Los voluntarios lo trataban con respeto, sin saber quién era realmente. No quise corregirlos. Que aprendiera el valor del anonimato. Que supiera lo que se siente ser nadie después de creerse todo. Era una lección que el destino, con precisión quirúrgica, le estaba enseñando. Un día encontré una carta en mi escritorio. Su letra, temblorosa. No sé cómo reparar lo que rompí, pero prometo intentarlo cada día. La guardé sin leerla completa. No necesitaba más. El perdón no se pronuncia, se demuestra. Esa tarde, mientras el sol entraba por los ventanales, comprendí que lo peor ya había pasado. La caída de Álvaro no fue solo suya, fue también la mía. Pero ambos habíamos tocado el fondo, y a veces, solo desde ahí se aprende a mirar hacia arriba. Esa noche, mientras apagaba las luces del edificio, escuché su voz desde el fondo del pasillo. «Mamá». No dijo más. Lo miré y asentí. Fue suficiente. El silencio, otra vez, habló por nosotros. Subí las escaleras con paso lento, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. No era un final. Era el principio de algo que nunca creí posible, la redención. El amanecer en Sevilla tenía un brillo distinto. El aire olía a pan recién hecho y a flores recién regadas. Bajé las escaleras de la fundación sin prisa, escuchando el eco de mis pasos sobre el mármol pulido. Las lámparas encendidas reflejaban destellos dorados en las paredes. Cada rincón parecía respirarse de nuevo. Era como si el edificio mismo despertara conmigo después de años dormido. En la entrada, los voluntarios preparaban cajas con ropa y comida para familias necesitadas. La Fundación Herrera volvía a ser lo que siempre soñamos. Salí al jardín con una taza de café. Los rosales estaban en flor, y el sonido de las risas infantiles llenaba el aire. Ver a los niños correr entre los árboles me recordó por qué había comenzado todo. Alfonso decía que el dinero solo tiene valor cuando toca otras vidas, y tenía razón. El lujo, el apellido, la herencia, nada significaba si no servía para aliviar una pena ajena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que él seguía aquí, no en los retratos, sino en cada gesto de ayuda que brotaba dentro de estas paredes. Álvaro también estaba ahí, aunque en silencio. Lo vi acomodando cajas en el patio lateral. Vestía un uniforme sencillo, sin pretensiones. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas que el orgullo nunca le había permitido ver. Me observó un momento, con esa mezcla de respeto y vergüenza que todavía no sabía manejar. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Esa breve conversación bastó para llenar el espacio que antes ocupaban los gritos. A veces, el perdón empieza con una palabra que suena simple pero pesa como una vida entera. Esa tarde llegó la primera donación importante. Una empresa ofreció financiar las becas escolares que habíamos dejado pendientes años atrás. Firmé el convenio en la sala de juntas, bajo la luz dorada de las lámparas antiguas. Al estrechar la mano del representante, sentí una emoción difícil de describir. No era triunfo ni venganza. Era gratitud. Todo lo perdido había vuelto, transformado. Las cuentas bancarias, las propiedades, las joyas guardadas en cajas fuertes,
nada de eso me hacía sentir tan rica como ver el edificio lleno de esperanza otra vez. En la inauguración oficial, los pasillos se llenaron de música. Los invitados bebían vino tinto, las copas tintineaban y las risas resonaban entre las columnas. Caminé por el salón principal, saludando a las personas que creyeron en mí incluso cuando desaparecí. Algunos me tomaron la mano con afecto genuino, otros con la curiosidad del poder. No me importó. Aprendí que en la vida siempre habrá quienes aplaudan por conveniencia. Lo importante es seguir caminando con la frente en alto y el alma en calma. A mitad del evento, vi a Álvaro de pie junto a la puerta, observando todo desde la distancia. Su mirada era distinta. No buscaba aprobación, solo entendimiento. Se acercó lentamente. «Papá estaría orgulloso», murmuró. Le sonreí sin responder. No hacía falta. Las lágrimas que brillaban en sus ojos eran la respuesta que esperé durante años. En ese instante comprendí que la justicia no siempre se impone en un tribunal. A veces, se revela en un simple acto de humildad. Al día siguiente, la prensa publicó nuevas fotos. La resurrección de la Fundación Herrera. Leí los titulares mientras desayunaba en la terraza. No sentí vanidad, solo una serenidad profunda. Las cosas, al fin, estaban donde debían estar. Mi nombre ya no aparecía junto a palabras como escándalo o traición, sino al lado de esperanza y reconstrucción. Cerré el periódico y miré el cielo despejado. Pensé en todas las mujeres que, como yo, se habían quedado calladas demasiado tiempo. Tal vez mi historia serviría para que alguna se animara a hablar. A media tarde, visité el archivo antiguo. Entre papeles amarillentos encontré una foto en blanco y negro de mi boda con Alfonso. Él sostenía una copa y yo llevaba un vestido de encaje. Detrás de nosotros, el mismo retrato que ahora colgaba en la entrada. Sonreí. La vida, al final, siempre encuentra la forma de cerrar sus propios círculos. Guardé la foto en mi bolso y apagué las luces. No necesitaba mirar atrás. Lo importante era lo que aún quedaba por hacer. Cuando salí al patio, los niños se despedían del día entre risas y juegos. Álvaro los observaba desde la fuente, con las manos en los bolsillos. Caminé hacia él. «Todo esto era lo que tu padre quería», le dije. Él asintió, sin mirarme. «Ahora lo entiendo». Su voz sonó sincera, limpia. Sentí un alivio tan grande que me quedé quieta, mirando cómo el sol caía sobre los tejados, bañando el mármol en tonos dorados. El pasado había sido cruel, pero la luz de ese atardecer me recordó que incluso las heridas pueden florecer. Esa noche, mientras cerraba las puertas de la fundación, entendí que ya no vivía en la sombra de lo que perdí. Cada paso me había traído hasta aquí. La mujer que un día fue humillada ahora dirigía una obra que devolvía dignidad a otros. Y aunque todavía quedaban cicatrices, ya no dolían, solo me recordaban de dónde venía. Apagué las luces y miré el reflejo de la ciudad en los ventanales. La paz, al fin, tenía nombre propio, el mío. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te destruyó si eso significara recuperar tu paz? ¿O preferirías seguir cargando el peso del rencor? Las semanas siguientes se sintieron extrañas, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la fundación. Las voces de los voluntarios, el ruido de los pasos y hasta el sonido del teléfono parecían más suaves. Todo había cambiado, pero de una forma silenciosa, casi invisible. Álvaro trabajaba en los jardines cada mañana. No pedía nada, no hablaba mucho. Yo lo observaba desde lejos, intentando entender qué quedaba de aquel hijo arrogante que me había gritado. A veces me sorprendía queriendo acercarme, pero el miedo a volver a perderlo me detenía. Una tarde lo encontré arreglando un estante del archivo. Su camisa estaba manchada de polvo, las manos agrietadas. «Ese libro es de tu padre», le dije, señalando un tomo antiguo de contabilidad. Me miró sin saber qué responder. Había algo nuevo en su mirada, no buscaba aprobación ni perdón, solo comprensión. Me senté frente a él y por un momento ninguno habló. El silencio, tan tenso antes, se volvió suave. Por primera vez, no dolía compartir el mismo espacio. Era como si la casa, cansada de testigos, también necesitara descansar. Desde entonces, empezamos a cruzar palabras pequeñas. «¿Quiere café?», me preguntaba.
Sí, gracias, respondía yo. No hablábamos del pasado. Las conversaciones giraban en torno a cosas simples: el clima, los niños, los donadores que llegaban. Pero cada frase escondía un intento de acercamiento. Era un lenguaje nuevo, hecho de respeto y cautela. Habíamos aprendido a convivir sin herirnos, y eso, después de todo, era un milagro. Había amor todavía, pero esta vez sin la necesidad de que alguien ganara. Un día, una de las voluntarias se me acercó con una sonrisa discreta. Su hijo tiene buen trato con los niños, dijo. Me sorprendió lo natural de su tono. Álvaro, al parecer, ayudaba en los talleres de lectura. Lo vi desde mi ventana, sentado con 3 pequeños que lo escuchaban atentos. Les enseñaba a escribir su nombre. Esa imagen me golpeó de una forma que no esperaba. No por nostalgia, sino por ternura. Pensé en el niño que él fue, en lo que debía haber hecho diferente, y sentí una paz que no conocía. Con el paso de los días, su presencia empezó a llenar espacios que antes se sentían vacíos. Ya no evitaba mis ojos, ya no parecía cargar una culpa imposible. Había aceptado su lugar y yo el mío. Una noche, después de cerrar la fundación, lo encontré sentado en la escalera principal. Me senté a su lado. Gracias por dejarme quedarme, dijo sin mirarme. Gracias por no rendirte conmigo, respondí. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo 2 respiraciones que, por primera vez, se sintieron en sincronía. Las semanas se convirtieron en rutina. Álvaro se encargaba del mantenimiento y yo de los programas de becas. Comíamos juntos en el comedor del personal, compartiendo un pan o un comentario breve. Todo era simple, casi doméstico, y sin embargo, profundamente sanador. Descubrí que el perdón no necesita palabras, solo constancia. A veces, el amor se reconstruye igual que una casa antigua, piedra por piedra, con paciencia y silencio. Y en ese proceso, entendí que yo también estaba aprendiendo a perdonarme. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, él entró con una caja de madera. Esto estaba en el almacén, dijo. Dentro había fotografías antiguas, nuestra boda, sus primeros cumpleaños, el día que inauguramos la fundación. Las colocó sobre mi escritorio con cuidado. No sabía que seguían aquí. Nada que se ama se pierde del todo, respondí. Sonrió apenas, y ese gesto fue suficiente para romper lo último que quedaba de distancia entre nosotros. Esa noche, cuando apagué las luces del edificio, escuché su voz desde el pasillo. Mamá, buenas noches. No respondí enseguida. Esperé unos segundos y contesté, con una calma que no recordaba tener. Buenas noches, hijo. Cerré la puerta de mi oficina sabiendo que no necesitábamos hablar más. El perdón no hizo ruido, no tuvo lágrimas ni discursos. Simplemente llegó, se instaló entre nosotros, y cambió el aire. A veces, la redención no es un final. Es solo el inicio de una nueva forma de amar. No esperaba volver a verla. Aquella tarde, el timbre de la fundación sonó con insistencia. Cuando abrí la puerta, Patricia estaba ahí, de pie, sosteniendo un bolso pequeño y con el rostro cansado. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que usaba perfume caro y ropa de diseñador. Vestía sencillo, sin maquillaje, y sus ojos parecían pedir permiso para existir. Por un instante, sentí compasión, aunque enseguida recordé el veneno de sus risas. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí, sabiendo que algo importante estaba por decirse. Caminó detrás de mí hasta la oficina principal. Miraba los cuadros, los muebles, los ventanales recién pulidos. Todo está igual, y a la vez tan distinto, murmuró. No le ofrecí asiento, ella lo tomó por su cuenta. No vengo a hablar de Álvaro, empezó. Vengo a hablar de mí. Su tono era distinto, más humano. Contó que la vida la había golpeado. Los amigos desaparecieron, los lujos se agotaron y la soledad se volvió su única compañía. Tuve que trabajar por primera vez, dijo con una sonrisa amarga. Ahora entiendo cosas que antes no quería ver. Me sorprendió su sinceridad. No había excusas, solo cansancio. Fui injusta con usted, continuó. Me creí mejor porque tenía lo que no era mío. Pero usted,
Usted tenía algo que yo no supe tener: respeto. La escuché en silencio. Cada palabra pesaba, pero no dolía. Era extraño ver a quien un día me humilló pidiéndome perdón. En sus ojos había vergüenza, sí, pero también alivio. Quizás había aprendido lo que ni el dinero ni la apariencia enseñan, que el poder sin dignidad siempre termina vaciando el alma. Se levantó despacio y dejó sobre el escritorio un pequeño estuche. Dentro había el anillo de compromiso que Alfonso le regaló a Álvaro. «Esto no me pertenece», dijo. «Él no quiere saber de mí, y no lo culpo. Solo vine a devolverle algo que, de alguna manera, también era suyo». Toqué el anillo, recordando el día que lo elegimos juntos, cuando creíamos que ese amor traería alegría. «Gracias», respondí con calma. No le pregunté a dónde iría después. A veces, la distancia también es una forma de misericordia. Antes de irse, Patricia se detuvo frente al retrato de Alfonso. «Ahora entiendo por qué lo admiraban tanto», dijo con una lágrima contenida. «Usted y él construyeron algo más grande que una casa o una fortuna. Construyeron un ejemplo». No supe qué contestar. Su voz sonaba sincera, pero en ella también había una sombra de arrepentimiento tardío. «No busque mi perdón», le dije. «Busque el suyo. Es el único que puede darle paz». Asintió, y por primera vez desde que la conocí, vi en ella humildad. Cuando la puerta se cerró, el silencio se quedó suspendido en el aire. Tomé el anillo y lo guardé en el cajón donde reposaban los recuerdos que ya no dolían. Afuera, el sol caía sobre los jardines, tiñendo de oro las flores. No sentí rencor, solo una especie de gratitud silenciosa. Tal vez el perdón, cuando llega sin orgullo, tiene la capacidad de limpiar más que las disculpas. En ese momento supe que la historia con Patricia había terminado y que su visita no era una interrupción, sino un cierre necesario. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo principal, pensé en cómo cambia el valor de las cosas con el tiempo. Antes creía que el lujo estaba en los objetos, en las joyas o en los viajes. Hoy entendía que el verdadero lujo era poder mirar atrás sin rabia. Cerré las luces de la fundación y respiré hondo. La paz no siempre llega como un milagro. A veces entra por la puerta con el rostro de quien un día te lastimó y se despide en silencio, dejándote más ligera. El amanecer de ese día fue diferente. No había ruido, ni llamadas, ni visitas. Solo el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento colándose por las ventanas abiertas. Caminé por la galería principal de la fundación, observando los cuadros restaurados, los pisos brillantes, los pasillos llenos de luz. Todo lo que alguna vez fue símbolo de poder, ahora era testimonio de cambio. Me detuve frente al retrato de Alfonso y sonreí. Por fin, después de tanto dolor, sentía que todo volvía a tener sentido. Más tarde encontré a Álvaro en el patio central. Estaba limpiando los ventanales con una expresión serena, concentrado en cada movimiento. El sol se reflejaba en el cristal, tiñendo su rostro de un dorado cálido. Me quedé mirándolo un instante, sin decir palabra. Había algo en su gesto que me conmovió, la humildad no fingida, la calma de quien ya entendió. «Te quedó bien», le dije finalmente. Se giró y me devolvió una sonrisa leve, la misma que tenía de niño cuando buscaba aprobación sin pedirla. Almorzamos juntos en el comedor de empleados. La comida era simple, pero la compañía hacía que todo supiera distinto. «He estado pensando en quedarme aquí», me dijo. «Ayudar en lo que haga falta». Lo miré sorprendida, pero no dudé. «Este lugar también es tuyo, hijo. Si realmente lo sientes así, quédate». No hubo más palabras, solo un silencio que decía mucho. En ese instante, comprendí que la redención no es una promesa, es una decisión que se toma todos los días. Esa tarde recorrimos los pasillos juntos. Él me contaba planes para mejorar las áreas de talleres, y yo escuchaba con atención, como si redescubriera a alguien perdido. En cada palabra suya había una mezcla de culpa y esperanza, pero también una energía nueva. «Tu padre estaría orgulloso», murmuré. «De los dos». Él asintió, sin levantar la vista. A veces, el orgullo más grande no se grita, se construye en silencio, paso a paso, con acciones pequeñas que devuelven la fe. Al caer la noche, se organizó un pequeño evento con los voluntarios.
No era una gala, sino una cena sencilla para celebrar los nuevos programas de ayuda. Entre risas y música suave, noté a Álvaro sirviendo platos y ayudando a los invitados. Nadie allí sabía quién era realmente. Lo observé en silencio, y una emoción inesperada me nubló los ojos. No era tristeza ni culpa, era gratitud. El hijo que un día me negó la mesa, ahora servía a otros sin esperar nada a cambio. Cuando la cena terminó, todos se marcharon. Solo quedamos él y yo, recogiendo los últimos platos. Mamá dijo en voz baja, no puedo devolverle lo que hice, pero quiero seguir aquí, aprendiendo. Me acerqué y le toqué la mejilla. No necesito que devuelvas nada, Álvaro. Solo que sigas siendo quien estás aprendiendo a ser. Su mirada se llenó de lágrimas contenidas, y la mía también. No era un perdón dicho, era un perdón vivido, respirado, compartido sin necesidad de palabras. Antes de irme, pasé por el salón principal y encendí las luces. Las lámparas de cristal reflejaron el brillo dorado del mármol, creando destellos que parecían bailar en el aire. Cerré los ojos un momento y escuché el eco de la casa, no de los pasos pasados, sino de los nuevos comienzos. Ya no quedaban sombras, solo un eco suave que repetía, como una plegaria silenciosa, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. El evento se planeó con semanas de anticipación. La fundación celebraría su aniversario con una gala benéfica para presentar los nuevos programas educativos. No era solo una ceremonia, era la confirmación de que el renacer era real. Los salones se llenaron de flores blancas, música de piano y aromas de vino tinto. La decoración combinaba elegancia y sencillez, como si el lugar mismo quisiera reflejar el equilibrio que habíamos encontrado. Al entrar, sentí que cada lámpara encendida era una señal de gratitud. Esa noche llevaba un vestido azul oscuro, el mismo tono que Alfonso solía decir que resaltaba mi fortaleza. No necesitaba joyas ni adornos, bastaba con la serenidad en mis hombros. Los invitados se acercaban con sonrisas, algunos sinceros, otros curiosos. Álvaro me acompañaba, discreto, ayudando con los detalles del evento. Nadie sospechaba que aquel hombre, atento y sereno, era el mismo que años atrás había destruido lo que hoy estábamos celebrando. Lo observaba con orgullo silencioso, sin necesidad de palabras. La gala comenzó con un discurso del nuevo director de programas sociales. Habló de los proyectos, de los niños, de la historia de la fundación. Yo escuchaba sin intervenir, porque mi lugar ya no estaba en el centro, sino entre los rostros que daban sentido a lo que hicimos. Sin embargo, cuando me invitaron al escenario, el aplauso fue tan largo que tuve que respirar hondo para no quebrarme. Tomé el micrófono con calma y miré al público. Allí estaban los que se quedaron, los que regresaron y los que nunca creyeron que volvería a levantarme. Gracias por acompañarme, comencé. Pero sobre todo, gracias por recordarme que el valor no está en lo que uno posee, sino en lo que uno reconstruye. Las luces me cegaban, pero pude distinguir a Álvaro de pie al fondo del salón, aplaudiendo con los ojos brillantes. Esta fundación nació del amor de una familia, y hoy renace del perdón, añadí. La música se detuvo un instante, y ese silencio fue más poderoso que cualquier ovación. Bajé del escenario con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. Después del discurso, me acerqué a la mesa principal. Álvaro me esperaba con una copa en la mano. «Lo hiciste hermoso», dijo con voz baja. «Lo hicimos», respondí. Chocamos las copas suavemente. No hubo brindis ni palabras grandes, solo una mirada que lo decía todo. En ese momento comprendí que la vida, incluso con todas sus heridas, sabe cuándo cerrar el círculo. Los aplausos se mezclaban con la música, pero dentro de mí solo había calma. Mientras la noche avanzaba, la gente bailaba entre risas y conversaciones. Caminé hacia el jardín para tomar aire. Las luces del evento se reflejaban en las fuentes, creando destellos que parecían estrellas moviéndose sobre el agua. Cerré los ojos y respiré el aroma de los naranjos. No había nostalgia, solo gratitud. Pensé en Alfonso, en lo que habría sentido al vernos así, transformados por el dolor, pero también por la esperanza. A veces la justicia no llega con venganza, sino con armonía. Cuando regresé al salón, la orquesta tocaba un bolero suave. Álvaro me ofreció su mano. Dudé un segundo, luego la tomé.
Bailamos despacio, sin pasado, sin culpas, solo con el presente. Las cámaras captaron la escena, pero no podían registrar lo que en verdad ocurría, la redención de una historia rota. En el reflejo de los ventanales, vi nuestro movimiento acompañado por la luz dorada de las lámparas. Sonreí. Era el eco de una promesa cumplida, que el amor, al final, siempre encuentra su lugar. El amanecer después de la gala fue tranquilo. Las luces de la fundación aún parpadeaban, como si la celebración no quisiera terminar. Caminé por los pasillos vacíos, escuchando el eco suave de mis pasos. Los ramos de flores todavía perfumaban el aire, y los manteles blancos esperaban ser retirados. Me detuve frente al ventanal principal. Afuera, el sol comenzaba a teñir de dorado las calles de Sevilla. Todo parecía en calma, pero dentro de mí algo se movía, una certeza profunda de que el ciclo, por fin, había cerrado. Bajé al patio central. El sonido del agua en la fuente llenaba el espacio de serenidad. Álvaro estaba allí, recogiendo los últimos adornos de la noche anterior. Me miró y sonrió con timidez. «No dormiste», le dije. «No quería que el día empezara sin dejarlo todo limpio», respondió. Había algo puro en sus palabras. Lo observé y pensé lo lejos que habíamos llegado, de la humillación al respeto, del rencor al entendimiento. No hacía falta hablar del pasado, bastaba con mirarnos para saber que ya no pesaba. Entramos al despacho principal. En el escritorio aún reposaba la copa que brindamos durante la gala. Tomé asiento y saqué de un cajón un sobresellado. «Esto es para ti», le dije. Lo abrió con cautela. Dentro había un documento simple, la designación de Álvaro como nuevo director general de la fundación. Sus ojos se llenaron de incredulidad. «No puedo aceptar esto», murmuró. «Claro que puedes. No es un premio. Es una responsabilidad. Esta casa necesita tu fuerza tanto como tú necesitas su propósito». Me abrazó por primera vez en años. No fue un abrazo largo ni dramático, sino un gesto cálido, sincero, limpio de culpa. Sentí el temblor leve de sus manos y su respiración contenida. «Gracias», susurró. «No me agradezcas», respondí. «Agradece a la vida por darte una segunda oportunidad». Nos quedamos así unos segundos, sin miedo, sin distancia. Afuera, el sonido de las campanas marcaba el inicio de un nuevo día, como si la ciudad entera celebrara con nosotros. Más tarde, subí al piso superior. Desde la ventana del despacho de Alfonso, observé cómo Álvaro recorría el jardín, saludando al personal, sonriendo a los niños que llegaban para las clases de arte. Esa imagen me llenó de una ternura que dolía. Cerré los ojos y hablé en silencio con quien ya no estaba. «Lo logramos, amor. Todo vuelve a su sitio». Sentí una brisa cálida entrar por la ventana, moviendo las cortinas como una caricia invisible. No necesité más señales. Sabía que él también estaba en paz. Antes de marcharme, recorrí el edificio una última vez. Toqué las paredes, las columnas, los muebles que tanto cuidé. Cada rincón guardaba una historia, el dolor, la caída, el perdón. No había resentimiento, solo gratitud. A veces el destino te obliga a romperte para enseñarte de qué estás hecha. Y yo, que alguna vez creí haberlo perdido todo, entendí que nunca dejé de tener lo más importante, mi dignidad. Caminé hacia la puerta principal, respirando hondo el aire nuevo de la mañana. Al salir, el sol bañaba la fachada blanca de la fundación. Las campanas seguían sonando a lo lejos, y las risas de los niños llenaban el aire. Cerré los ojos y sonreí. No quedaba rastro de la mujer humillada que un día fue echada de su propia casa. Ahora era Luz Marina Herrera, la mujer que transformó la vergüenza en fortaleza, el dolor en legado. Me alejé despacio, sin mirar atrás. No hacía falta. Mi historia ya no vivía en las sombras del pasado, sino en la luz de todo lo que había renacido. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de abrir de nuevo la puerta a quien un día te la cerró, solo para demostrar que el amor con dignidad nunca se humilla? Y si hoy te sientes cansada, ignorada o usada por aquellos a quienes diste todo, respira. No fue en vano. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en silencio formaron la mujer que eres hoy. No estás rota, estás hecha de resistencia, de ternura y de historia. Aunque te hayan negado un lugar,
Tú sigues siendo el corazón que da calor a todos los hogares que tocó. No creas que es tarde para empezar otra vez. Mira a Luz Marina, la vida la quebró, pero también le devolvió el poder de decidir quién merecía quedarse a su lado. Y tú, igual que ella, puedes volver a levantarte, no para que te vean, sino para verte tú misma con orgullo. Porque nadie puede arrebatarle su valor a una mujer que aprendió a ponerse de pie con el alma limpia. Tu vida sigue teniendo propósito. Lo que diste con amor no se pierde, solo florece en otros tiempos. Aunque a veces te hagan sentir invisible, recuerda, tú fuiste cimiento, abrigo, guía. El mundo todavía necesita de tu luz, de tus manos, de tus palabras. Nunca pienses que lo mejor ya pasó. A veces, el nuevo comienzo llega justo cuando creías haberlo perdido todo. Tu dignidad, igual que la de Luz Marina, es tu herencia más valiosa. No necesitas joyas ni reconocimiento para brillar. Solo necesitas recordarte quién eres cuando te miras al espejo, una mujer que sobrevivió, que amó y que todavía tiene mucho por vivir. La vida siempre premia a las que siguen con el corazón abierto, incluso después del dolor. Así que, si esta historia tocó tu alma, quédate con esta verdad. No hay vergüenza en empezar desde cero. Hay belleza. Hay valor. Hay poder. Porque cuando una mujer se perdona y se honra, el mundo entero cambia alrededor de ella. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Aquí seguimos contando historias que, como la tuya, merecen ser escuchadas. ¿Te impactó esta historia? Entonces no puedes perderte lo que ocurrió cuando una madre fue echada de su casa por su propio hijo al descubrir que estaba sin trabajo, sin imaginar que una herencia cambiaría todo su destino. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me echó de casa al descubrir que estaba sin trabajo, sin imaginar que recibí una herencia, porque su final es una lección que jamás olvidarás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.